La muerte de mi abuela había sido un golpe devastador, no solo por la pérdida de una figura central en mi vida, sino porque desató una cadena de eventos que expuso la hipocresía y la codicia en mi familia. Yo, Elena, de 30 años, siempre había sido la hermana menor en una dinámica familiar desequilibrada, viviendo en una ciudad bulliciosa de México donde el éxito se medía por el dinero y el estatus. Mi abuela, una mujer resiliente que había sobrevivido a la pobreza y la migración, dejó un legado invaluable, una colección de joyas heredadas, valuadas en $250,000, guardadas en una caja fuerte en su antigua casa en las afueras de Monterrey. Esas joyas no eran simples adornos, eran portadoras de historia. El collar de perlas, con su lustre suave, lo había usado mi bisabuela durante la Revolución Mexicana para esconder dinero. El anillo de diamantes, con un corte único, fue símbolo del matrimonio de mis abuelos en 1965, y la pulsera de oro, grabada con iniciales familiares, representaba generaciones de sacrificio y amor. Para mí, eran más que objetos. Eran un lazo con mi identidad y con las lecciones de abuela sobre la honestidad y la generosidad. Pero mi hermana mayor, Beatriz, de 35 años, siempre había visto la vida a través del prisma de una ambición desmedida. Con su trabajo en un banco de inversión, ganando $110,000 al año, Beatriz encarnaba el ideal de éxito para mis padres. Autos lujosos, viajes frecuentes y una red de contactos envidiable. En contraste, yo era la artista soñadora, con un ingreso modesto de $45,000 como profesora de arte y emprendedora, dedicada a causas que no generaban titulares en las cenas familiares. Nuestros padres, conservadores y pragmáticos, alimentaban esa brecha, favoreciendo a Beatriz por sus logros tangibles. Ella es la que nos da orgullo, Elena, me repetía mi madre, ignorando mis exposiciones o mis proyectos comunitarios. El funeral de abuela, celebrado el 15 de marzo de 2023, fue un día gris y lluvioso en el cementerio de Monterrey. El aire estaba cargado de humedad, y el olor a rosas se mezclaba con el de la tierra mojada y los sollozos ahogados. Me paré junto a la tumba, con un ramo de flores silvestres que ella amaba, recordando nuestros veranos juntas. Abuela me había criado en parte, contándome historias de su juventud en un pueblo rural donde trabajó en el campo para sobrevivir. La vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das, me decía con frecuencia. En 2015, cuando yo tenía 22 años, me llevó al ático de su casa, un espacio polvoriento lleno de recuerdos, y abrió la caja fuerte por primera vez. Estas joyas son para ti, Elena, dijo con voz temblorosa pero firme. No para la que las luzca por vanidad, sino para la que las cuide con el corazón. Me entregó una llave de metal, fría y pesada, junto con un documento notariado que me nombraba heredera principal, con mi nombre grabado en la puerta interior de la caja. Lo guardé en un lugar seguro, y solo compartí el secreto con mi mejor amiga, Laura, una abogada que se convirtió en mi confidente. Beatriz, en cambio, había sido una visitante esporádica en la vida de abuela. En 2018, durante una cena familiar, se jactó de un collar que abuela le había prestado temporalmente. Esto es lo que vale la pena en la vida, no tus dibujitos, Elena. Abuela frunció el ceño, pero no intervino. Su favoritismo hacia mí era un secreto guardado. Desde pequeñas, Beatriz y yo éramos polos opuestos. En la escuela, ella ganaba trofeos en debates, mientras yo ayudaba a mis compañeros con sus proyectos artísticos, sin reconocimiento. Mis padres la elogiaban abiertamente. En 2012, cuando ingresó con beca completa a una universidad prestigiosa, organizaron una fiesta. Cuando yo fui aceptada en una escuela de arte, solo obtuve un "eso está bien". El arte es bonito, pero no es un futuro estable, me decía mi padre. La traición comenzó tras el funeral. Beatriz, decidida a quedarse con las joyas, contactó a un abogado para impugnar el testamento. Las joyas me corresponden por ser la mayor, dijo en una llamada familiar el 20 de marzo. Mis padres, sentados en su sala con aroma a café y galletas, no la cuestionaron. Eres la responsable, Beatriz, afirmó mi madre, mientras yo me mordía la lengua. Esa misma semana, Beatriz fue sola a la casa de abuela y forzó la entrada al ático, alegando que limpiaba el lugar. Cuando le mencioné la caja fuerte en una conversación, su respuesta fue furiosa. Las joyas son mías, tú no las tocas, gritó por teléfono. No tienes ningún derecho, Elena. Abuela te consentía,
pero en la realidad, no eres nadie. El dolor me invadió como un torrente amargo. Yo había cuidado a abuela en sus últimos años. La visitaba 3 veces por semana, le cocinaba mole, escuchaba sus historias. En 2022, cuando enfrentó una crisis de salud, pagué 5,000 pesos de mi bolsillo por sus medicamentos y terapia sin contárselo a nadie, mientras Beatriz enviaba flores costosas pero raras veces la visitaba. Eres como una hija para mí, me dijo abuela en su lecho de muerte, con sus manos temblorosas en las mías. Pero Beatriz ignoraba todo eso. Enfocada en su imagen respondí con una calma que ocultaba una tormenta interna. Ya verás, le dije, y colgué. Salí a caminar por la ciudad, entre mercados bulliciosos y el aroma a tacos callejeros que me anclaban a la realidad, más allá del drama familiar. Sabía que no podía dejar que su codicia definiera mi herencia. Tenía la llave y el documento, pero necesitaba un plan. Llamé a Laura, quien me tranquilizó. Tienes derechos legales, Elena. No estás sola en esto. Esa noche, revisé el documento notariado con la firma de abuela. Sentí una determinación renovada. Esto no se trataba solo de joyas, se trataba de reclamar mi lugar en la familia y de honrar la memoria de quien más creyó en mí. Mi vida siempre había sido un contraste con la de Beatriz. Nacida en 1993, fui la niña callada que dibujaba en sus cuadernos mientras Beatriz lideraba grupos escolares. En 2011, me mudé a la ciudad para estudiar arte, pagando mis estudios con becas y trabajos en cafeterías, mientras Beatriz asistía a una universidad de élite con ayuda de nuestros padres. Deberías parecerte más a ella, me decían, ignorando mis pasiones. En 2017, empecé a exponer mi arte. Beatriz se burlaba. Eso es un pasatiempo, no una carrera. Pero en 2020, durante la pandemia, fui yo quien regresó a casa para cuidar a nuestros padres. Hacía las compras, cocinaba, brindaba apoyo emocional. Beatriz seguía trabajando desde su lujoso apartamento. Una vez, mi madre me dijo, gracias por todo, Elena, pero Beatriz nunca lo reconoció, enviaba dinero de vez en cuando y se llevaba el crédito. La distancia emocional se profundizó. En 2021, cuando abuela enfermó, yo coordiné su cuidado médico, pagué 3,000 pesos más de mis ahorros. Beatriz apareció una sola vez, con un ramo de rosas, y se fue pronto, quejándose de su agenda. Eres la columna de esta familia, Elena, me dijo abuela en una de sus últimas conversaciones. Esa frase me dio fuerza. En febrero de 2023, poco antes de su muerte, me recordó, no dejes que te quiten lo que es tuyo. Después de la confrontación con Beatriz, regresé a mi apartamento, un lugar acogedor lleno de mis pinturas y recuerdos de abuela. Llamé a Laura, quien me instó, documenta todo. Prepara tu caso, pero hazlo con elegancia. Pasé horas revisando fotos y videos de mis momentos con abuela. No me rendiré, me prometí. La semilla de mi plan ya estaba sembrada. Y en los meses siguientes, crecería en silencio, lista para florecer en un momento de verdad. En los meses posteriores a la confrontación de marzo de 2023, me sumergí en una etapa de preparación meticulosa, convirtiendo mi resentimiento en una venganza ética y calculada. Lo que mi familia no sabía era que no solo tenía la llave de la caja fuerte, sino también un dossier completo de pruebas que legitimaban mi derecho. El documento notariado de 2015 era el pilar central, pero lo reforcé con grabaciones de voz de mi abuela, testigos presenciales y un informe de tasación detallado. Cada joya tenía su propia historia y su valor específico. El collar de perlas, valuado en 80,000 pesos, con perlas cultivadas en el Pacífico. El anillo de diamantes, con certificado de autenticidad, tasado en 100,000 pesos. Y la pulsera de oro, de 70,000 pesos, grabada con iniciales familiares que un historiador confirmó como parte de nuestra línea materna. Mi primer paso fue construir una red de apoyo sólida. Laura, mi amiga abogada, se convirtió en mi principal aliada. Juntas revisamos el testamento y diseñamos un plan legal estratégico. Podemos evitar un juicio si revelas la verdad en el momento adecuado, me aconsejó durante una reunión en su oficina el 5 de abril, rodeadas del aroma a café y papeles recién impresos. Reuní más evidencia, correos electrónicos de Beatriz intentando manipular a familiares, como uno del 18 de marzo en el que pedía a un tío que apoyara su reclamo. Mi primo Carlos, que estuvo presente en 2015 cuando abuela me entregó la llave,
firmó una declaración jurada detallando la escena. Abuela fue clara al elegir a Elena por su bondad y compromiso. En mayo, contraté a un investigador privado por 3,000 pesos, quien descubrió que Beatriz había contactado a un tasador para subastar las joyas antes de tiempo, violando directamente el testamento. Mientras tanto, reforcé mi estabilidad emocional para soportar la tensión. En junio, organicé una exposición de arte en una galería local, donde vendí obras por un total de 15,000 pesos. Eso no solo me proporcionó fondos, sino también confianza. Usé parte del dinero para restaurar las joyas, trabajando con un joyero especializado que confirmó mi nombre grabado en varias piezas y me entregó fotografías forenses como prueba. Mantuve un diario personal donde escribía todo: el dolor de la traición, la rabia contenida hacia Beatriz y la nostalgia por abuela. No se trata del dinero, sino del respeto, anoté una noche entre lágrimas. Me alejé de mi familia. Respondí a los mensajes con frialdad, manteniendo la distancia. También me uní a un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares. Allí encontré consuelo, sororidad y claridad. La arrogancia de Beatriz no disminuía. En julio, la vi en un evento social luciendo el collar de perlas. Publicó fotos en Instagram con subtítulos como "Herencia familiar merecida". Mis padres, aún ciegos a la verdad, la defendían sin cuestionamientos, ignorando mis intentos de acercamiento. En agosto, organicé una visita discreta a la casa de abuela junto a Laura. Documentamos el estado de la caja fuerte y grabamos videos. El aire estaba impregnado de recuerdos. Al tocar la puerta metálica, sentí una conexión profunda. Esto es más que joyas, Laura. Es mi legado, le susurré. Elegí la reunión familiar del aniversario en septiembre de 2023 como el escenario para la revelación. Era un evento anual que abuela había iniciado para celebrar la unión familiar y su vida. Preparé una presentación multimedia con fechas, fotos, testimonios y un video de abuela explicando su decisión. En los días previos, practiqué mi discurso una y otra vez, enfocándome en mantener la calma y la dignidad. El 15 de septiembre llegó. El otoño teñía las hojas de rojo y el aire olía a comida casera. Durante la cena, Beatriz alardeó, copa en mano: "Estas joyas son mi herencia, y las disfrutaré por siempre". Me puse de pie con serenidad. "No es tan simple como piensas", respondí. Encendí el proyector. Las pruebas hablaron por sí solas: el documento notariado, las grabaciones de voz, las declaraciones juradas, las fotos forenses. "Estas joyas me pertenecen por derecho, y tengo pruebas", declaré, mi voz firme. Cuando abrí la caja y todos vieron mi nombre grabado, Beatriz enmudeció. Su rostro palideció, sus manos temblaron. Nadie dijo una palabra. Las consecuencias no tardaron. Beatriz recibió una orden judicial para devolver todas las joyas, con multas acumuladas de 10,000 pesos por intento de apropiación indebida. Su reputación social quedó por los suelos. Mis padres, avergonzados, comenzaron a reflexionar sobre años de favoritismo. Semanas después, me ofrecieron una disculpa sincera por primera vez en la vida. Doné parte de las joyas a un museo cultural, como símbolo de cierre y liberación. El resto, lo guardé como legado, no solo material, sino emocional. En ese proceso, descubrí que el verdadero tesoro era mi autoestima, mi capacidad de actuar con integridad y la red de relaciones auténticas que había construido. Mientras Beatriz enfrentaba el aislamiento y el juicio social, yo continué creando arte, ayudando a otras mujeres y honrando a mi abuela de la única forma que sabía, viviendo con propósito. Esta historia me enseñó que la justicia no siempre es destructiva. A veces, es exactamente lo que necesitamos para sanar. Estaba a una semana de entregar el documento más importante de mi vida, mi tesis de maestría. Meses de noche sin dormir, fines de semana a base de café y páginas de investigación detallada, todo eso lo viví en esa computadora portátil. Fue mi salvavidas, el puente final entre mi trayectoria académica y la carrera por la que tanto había luchado. Vivía con lo justo, haciendo malabares con trabajos de medio tiempo entre clases, apenas podía pagar el alquiler, y mucho menos cosas como copias de seguridad en la nube o dispositivos extras. Pero estaba orgullosa. Estaba construyendo algo para mí. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. Entonces, mi hermano irrumpió en mi habitación,
enojado porque no lo llevaba a una fiesta. Le dije que no, con calma, porque tenía que terminar mi tesis. Se burló y murmuró: ¿crees que eres mejor que todos solo por estar en la escuela? Lo ignoré. Fue un error. Se fue furioso y, en cuestión de minutos, oí el ruido de algo rompiéndose. Corrí a la sala y encontré mi laptop hecha pedazos en el suelo de madera. La pantalla estaba rota por la mitad, el teclado destrozado y la carcasa doblada de forma rara. Mi hermano estaba ahí de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia. «Uy», dijo, «se me resbaló». No podía respirar. Caí de rodillas y miré las ruinas de mi trabajo. Cada archivo, cada borrador, todo perdido. Me dirigí a mis padres entre lágrimas, desesperada por un poco de apoyo, pero ellos ni se inmutaron. Mi mamá se rió entre dientes y agitó la mano. «Es solo una computadora. Estás siendo dramática». Mi papá meneó la cabeza, divertido. «Ustedes, los jóvenes, y sus tonterías digitales. Deberías haberlo impreso como se hacía antes». Me sentí como en una pesadilla. Mi propia familia, la gente que se suponía debía preocuparse por mí, se reía mientras mis sueños se destruían frente a mis ojos. Y lo peor es que ni siquiera ocultaron su favoritismo. Mi hermano se encogió de hombros. «Quizá la próxima vez no actúes como si fueras la única que importa». Salí de la habitación en silencio. No grité. No discutí. Me senté en la oscuridad, con el corazón acelerado y la rabia hirviendo en mis venas. Y en ese momento, decidí que este no sería el final de mi historia. Sería el comienzo de mi venganza. Recopilé todos los recibos que tenía. Empeñé mi guitarra, me salté comidas y le rogué a mi profesor que me diera una extensión del plazo. Trabajé desde las computadoras del campus, en turnos nocturnos, usando memorias USB y Google Docs como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Pero mientras reconstruía mi tesis en silencio, también estaba planeando algo más. Ya ves, la personalidad fiestera de mi hermano estaba a punto de derrumbarse. Empecé a recopilar recibos, literalmente, de todas las cosas que había cargado a la tarjeta de crédito de mis padres: identificaciones falsas, alcohol, incluso una ventana rota de una noche loca que culpó a un vecino. Mis padres nunca le prestaron atención, pero yo sí, y esperé. El día que entregué mi tesis fue el mismo día que programé una reunión con la oficina del decano. No se trataba de mí, sino de un cierto estudiante que recientemente había plagiado una tarea completa. Mi hermano. Había visto el original en línea. Fue demasiado fácil. Mis padres aún no sabían lo que vendría, pero lo iban a descubrir. No hablé con mi familia por un tiempo después de ese día. No por rebeldía, sino porque necesitaba cada gramo de fuerza para reconstruir lo que intentaron destruir. Y mientras yo me abría camino para terminar mi tesis, sola y sin apoyo, mi hermano caminaba como si fuera invencible, y mis padres lo mimaban como a un niño de oro, ajenos a la tormenta que se avecinaba bajo su techo. La noche que entregué mi tesis no lloré de cansancio. Lloré porque había sobrevivido. Había reconstruido todo lo que él intentó borrar, pero no había terminado. Verás, aunque mis padres elogiaban a mi hermano por cosas como sacar una B o no destrozar el coche ese mes, nunca reconocieron el esfuerzo que me costó llegar a la graduación. Ni una sola vez me preguntaron si estaba bien después del incidente con la laptop. En cambio, gastaron dinero en mejorar el sistema de sonido del coche de mi hermano y organizaron una barbacoa en su honor por mantenerse alejado de problemas. Mientras tanto, yo iba remendando mi vida con cinta adhesiva y pura furia. Pero el destino tiene una forma de ayudar a quienes se ayudan a sí mismos. Mi tesis fue seleccionada para un premio nacional. Me tocaba presentarla en una conferencia en Chicago. Todo pagado. Ni siquiera se lo dije a mis padres. Simplemente empapé mi único traje bueno, abordé el vuelo y me paré frente a una sala llena de profesionales, profesores e innovadores. La gente que me vio, me valoró, me aplaudió. Al día siguiente de mi regreso, llegué a casa y encontré el caos. A mi hermano lo habían pillado haciendo trampa otra vez, y esta vez no era solo en la escuela. Había enviado un artículo plagiado a una revista local usando mi nombre. Me enteré cuando la revista me mandó un correo pidiendo modificaciones, pensando que lo había escrito yo. Cuando lo rastreé, me di cuenta de que había sido copiado y pegado de un blog desconocido, palabra por palabra. Lo confronté con calma y le mostré la evidencia. Él se rió y dijo:
Nadie te va a creer. Tú eres la dramática, ¿recuerdas? Pero ya no era solo yo la dramática. Yo era la que tenía los recibos, la credibilidad y una red en crecimiento. Entonces envié el informe completo al Consejo Universitario, al equipo editorial de la revista y lo copié al Comité de Ética. Pero el golpe final no vino de mí. Vino de la institución financiera. Recuerda todos esos cargos que mi hermano había hecho en la tarjeta de mis padres, incluyendo neumáticos nuevos, identificaciones falsas y juegos de azar en línea. Los había recopilado todos en silencio en una carpeta digital, con marcas de tiempo, recibos de comercios y una solicitud firmada que él había falsificado usando mi nombre. Sí, había usado mi nombre para solicitar una línea de crédito estudiantil de 2.500 pesos sin mi consentimiento. No fue solo un robo, fue un fraude. Cuando lo presenté al banco con asesoría legal de la clínica gratuita de la universidad, iniciaron una investigación. Mi hermano fue citado. Mis padres entraron en pánico. Mi mamá gritó, «Están destrozando a esta familia por dinero». A lo que respondí con calma, «No, eso fue lo que hizo cuando destrozó mi vida y tú te reíste». Intentaron todo para silenciarme. Mi papá se ofreció a manejarlo en privado. Mi mamá me rogó, «Déjalo pasar. La familia es lo primero». Me quedé mirándolo sin comprender. Yo soy familia. Simplemente olvidaron esa parte. Se fijó la fecha del juicio. Mi hermano intentó alegar estrés mental. Mis padres intentaron culparme por no haberles dicho antes. Llevé correos, capturas de pantalla, pruebas y una actitud tranquila y serena que los dejó atónitos y en silencio. Pero yo no estaba buscando mandarlo a la cárcel. Quería justicia. Quería que él afrontara lo que yo tuve que afrontar, reconstruir desde la nada. Entonces, exigí la restitución económica total por los daños, el costo de la laptop, el proceso de recuperación de la tesis, el crédito falsificado, 75,000 pesos, y el juez estuvo de acuerdo. Las cuentas de mi hermano fueron congeladas. Mis padres, desesperados, se ofrecieron a resolverlo dentro de la familia. Incluso dijeron, «Le debes mucho. Ella es la favorita». Ese fue el último clavo porque ahí me di cuenta de que nunca me verían como una hija, solo como una herramienta para mantener limpio a su hijo dorado. Entonces me alejé y la próxima vez que intentaron comunicarse conmigo, recibieron una respuesta automática. Este número ya no está en servicio. En su lugar, póngase en contacto con su hijo favorito. Pasaron 6 meses en silencio. Mis padres no llamaron. Mi hermano intentó una vez culparme por arruinar su futuro. Pero ya estaba harta de responderle a gente que nunca me escuchaba cuando lloraba, que solo recordaba que existía cuando necesitaban algo firmado o silenciado. Me mudé a otra ciudad, acepté un trabajo en un grupo de expertos que me pagaba bien, valoraba mis ideas y, lo más importante, respetaba mi nombre. Pero el universo aún no había terminado con ellos. Una noche, recibí una llamada de una mujer llamada Olivia. Ella era la jefa de redacción de un medio de periodismo de investigación en ascenso y estaba siguiendo una pista sobre casos de fraude académico vinculados a una determinada universidad. Al parecer, el nombre de mi hermano había aparecido en conexión con varias otras actividades cuestionables, incluyendo la reventa de ensayos plagiados y cartas de recomendación falsificadas. Ella había oído hablar del caso judicial y encontró mi nombre en la transcripción. «Me encantaría escuchar tu versión de la historia», dijo. Al principio dudé, pero luego me di cuenta de algo. Mi silencio los había protegido durante demasiado tiempo. Así que acepté. No los tiré a la basura. No me dediqué al drama. Simplemente dije la verdad. Como el futuro académico de una chica casi fue aplastado por su propio hermano. Como sus padres se rieron y defendieron a los culpables mientras veían a su hija ahogarse. Y como solo rogaron cuando intervinieron los tribunales. El artículo se volvió viral en cuestión de días. El título, Lealtad familiar o chivo expiatorio familiar, la lucha de una mujer contra el silencio tóxico. Mis antiguos profesores lo compartieron. Antiguos vecinos me enviaron mensajes. Un profesor de secundaria se acercó y me dijo, «Siempre supimos que eras la fuerte». Pero mi familia perdió todo lo que le importaba, su reputación. El club de lectura de mi madre canceló su invitación. El ascenso de mi padre en el trabajo fue retirado discretamente debido a preocupaciones sobre su integridad.
Y a mi hermano lo excluyeron de oportunidades académicas y pasantías porque ahora la gente tenía recibos, no rumores ni chismes, sino hechos. Y aquí está el giro que nunca vieron venir. El grupo de expertos para el que trabajo adquirió una finca familiar histórica en mi ciudad natal para convertirla en un centro de retiro e innovación. ¿Adivina quién solía celebrar sus reuniones familiares en esa misma propiedad? Sí, mis padres. No lo compré por venganza. Lo compramos porque la propiedad era ideal, serena, simbólica y espaciosa. Pero cuando llegó el momento de su reunión anual, se comunicaron para reservarla como siempre lo hacían, y fui yo quien recibió la solicitud. No respondí. Solo le pedí a mi asistente que les enviara la nueva política, reservas sujetas a la aprobación del propietario. Se rechazarán los miembros de familia con litigios no resueltos o antecedentes de abuso. Recibieron el mensaje alto y claro, pero no había terminado. Una semana después, me encontraba en la finca preparándome para nuestro retiro anual cuando vi que se acercaba un coche familiar. Mis padres bajaron, envejecidos, cansados y humillados de una manera que nunca había visto. Al principio no me reconocieron. Yo llevaba un traje blanco impecable y caminaba junto al director del programa y los oradores principales. No me parecía en nada a la chica que una vez les rogó que me escucharan. Los labios de mi madre temblaron. Mi padre parecía como si se hubiera tragado una piedra. «No sabíamos que eras tú», dijeron. Levanté una mano. ¿Lo hicieron? Simplemente no creyeron que algún día poseería algo. Intentaron explicarse. Disculparse. Mi mamá dijo que tenían miedo de que pusiera el mundo en contra de mi hermano. Sonreí con calma. No. Todo esto lo hizo él solo. Simplemente dejé de protegerlo. Me preguntaron si consideraría dejarles usar el espacio. Les dije con suavidad, hay un parque público precioso a 2 pueblos de aquí. Les resultará menos intimidante. Luego me di la vuelta. No necesitaba gritar. No necesitaba demostrar nada. Su silencio, su culpa, sus miradas atónitas. Eso fue suficiente. Porque al final, ya no era solo el chivo expiatorio. Yo fui el éxito que intentaron borrar. Yo era la mujer a la que ignoraron hasta que se paró en las puertas de lo que solía ser suyo, sosteniendo las llaves que nunca más podrían tomar. Y eso fue justicia. Ni ruidosa, ni cruel, simplemente definitiva. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esto.